Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este análisis post partido, desafortunadamente del último juego de la temporada para el equipo de la Gran Manzana. Los Knicks acaban de caer en este juego 7 en contra de los Pacers de Indiana y con eso quedan eliminados de los playoffs. Se quedaron a una sola victoria de alcanzar las finales de la Conferencia del Este, donde ya estaba esperando el equipo de los Celtics de Boston. Un partido que sabíamos que iba a ser muy complicado para los Knicks. Las lesiones es un factor que en realidad los han afectado a lo largo de toda la temporada y también en los playoffs de manera muy específica. Pues prácticamente la energía, el gas se les terminó después de una serie muy dura en contra de los 76ers. Se enfrentaron a un equipo muy diferente en estos Pacers, un equipo muy dinámico que por supuesto presentaba situaciones muy distintas a lo que presentaban esos 76ers, y los Knicks con pocos jugadores disponibles en el roster, la verdad es que ya no pudieron hacer más. Sabíamos perfectamente de la lesión que ya venía dentro de los playoffs, específicamente de Mitchell Robinson, que ya no pudo regresar después de esos problemas en el tobillo. Después en esta serie en contra de los Pacers en el juego 3, en el juego 2 específicamente, donde se lesionó OG Anunoby. Ya para el juego 3 no estuvo. Hoy regresó. Se estuvo especulando durante mucho tiempo si iba a poder estar dentro de este encuentro. La verdad es que vamos a ser honestos, el que tuviera minutos en este partido fue apresurarlo demasiado. Era tratar de ver si es que podía dar ese empujón, pero la realidad es que no era así. Lo vimos en los primeros minutos de este encuentro. De hecho, solo jugó los primeros 5 minutos y después no volvió a entrar. Y es que se le veía claramente como no estaba listo. Se le veía cojeando, no podía correr para ninguno de los dos lados, y a pesar de eso consiguió 5 puntos, encestó sus únicos 2 disparos. Pero la realidad es que no estaba listo para jugar. Josh Hart, otro jugador que también estuvo lesionado, que hoy no se le veía, digamos, con dolor como lo vimos en el partido pasado, pero que también, hay que ser honestos, no se le veía tampoco en su mejor nivel. Sí se le veía con intensidad, pero no ese extra que regularmente está regalándonos en cada uno de los partidos. Y además de eso, hoy fue un equipo de los Pacers que la verdad estuvo encendido, estuvo muy motivado. Les empezaron a caer los tiros desde el primer periodo, estuvieron tirando por encima del 70%, hubo un momento en el que estaban tirando arriba del 80%, y fue el ritmo prácticamente a lo largo de todo el partido. Un equipo que estuvo imparable, que hizo por supuesto su labor, pero que mucho tiene que ver también por esta situación de que los Knicks tenían jugadores menos, el cansancio que estaba en los jugadores que sí estaban disponibles, fueron de los factores importantes. No estoy y no quiero que parezca que estoy demeritando el esfuerzo, el logro que tienen los Pacers. Son un gran equipo, lo dije desde antes de que diera comienzo esta serie, que iba a ser muy difícil. Por algo este equipo fue la mejor ofensiva en toda la NBA, con más de 120 puntos por partido, hoy 130 puntos. La verdad es que es un equipo muy poderoso, pero sí también tenemos que aclarar que los Knicks se vieron muy debilitados. No sé si es que con un OG Anunoby al 100% y también con un Josh Hart al 100%, quizá la historia hubiera sido muy diferente, pero las lesiones dentro de esta misma serie fueron las que complicaron toda la situación. En el juego 3, además de que ya no estaba OG, como se los menciono, también vimos esa lesión por parte de Jalen Brunson en el tobillo, que lo limitó bastante hacia el final de ese partido. Luego el juego 4, la verdad es que no lo vimos nada bien, estuvo con poca confianza, se le veía porque su tobillo claramente no estaba al 100%. Al juego 4 el juego 5 que ya había recuperado un poco ese ritmo, esa confianza, esa fuerza, lo vimos tener un extraordinario partido. Ahí lo ganan los Knicks, pero después ahora también en el juego pasado esa lesión de Josh Hart en el abdomen. Tantas cosas que han pasado en esta serie para los Knicks que desafortunadamente ya no tuvieron la fuerza suficiente para poder pelearle a uno de los mejores equipos de toda la NBA, porque eso es lo que son estos Pacers. No hay que dejarlo de lado, y repito, eso es muy pero muy importante.
Primero que nada, también felicitar a los Pacers por avanzar a estas finales de conferencia, donde se enfrentarán a un equipo también muy poderoso como son los Celtics de Boston. Me parece que va a ser una serie bastante cerrada, y creo que los Pacers tienen lo suficiente, si es que pueden jugar al ritmo que jugaron en contra de los Knicks, de incluso llegar hasta las finales de la NBA, pero eso ya es otra historia, de lo cual estaremos siguiendo únicamente. Para los Knicks, como les decía, hubo momentos en este partido, momentos importantes, momentos positivos, pero la realidad es que desde el principio del partido todo se vino prácticamente cuesta arriba, porque los Pacers, como les mencionaba, iniciaron el partido tirando de una manera verdaderamente extraordinaria. Incluso en los mejores momentos de los Knicks, cuando había un pequeño bache por parte de los Pacers, estos mismos regresaban y literalmente paraban cualquier aspiración de los Knicks. Vamos a revisar un poco de lo que sucedió a lo largo de este partido. Son pocas cosas en realidad las que podemos destacar de cualquiera, principalmente del equipo de la Gran Manzana. De los Pacers vamos a destacar, por supuesto, la energía, cómo nunca dejaron de pelear. El porcentaje de efectividad es una verdadera locura. Estábamos esperando que en algún momento en realidad bajaran por un lapso largo de tiempo ese porcentaje de efectividad, esa eficiencia, pero no fue así. Los Pacers encontraron la forma siempre de tener un tiro cómodo, porque no dejaban de pasar la bola, y eso también, por supuesto, era mucho reflejo de que los Knicks estaban cansados y que ya no llegaban a esos balones. Pero vamos a revisar rápidamente lo que sucedió, porque el inicio del partido fue realmente parejo. Parecía que los Knicks tenían la posibilidad de competir de tú a tú, pero después vino una racha de 4 tiros fallados de manera consecutiva. Eso abrió la puerta para que los Pacers, que ya estaban tirando muy bien en ese momento, 7 de 8 en tiros de campo, y ahí fue donde se empezaron a separar. Habían pasado, como les mencionaba, aproximadamente 5 minutos únicamente del partido, que fue cuando se mencionó o se declaró que OG Anunoby ya no iba a jugar. No había forma, en realidad si lo hubieran mantenido hubiera sido más perjudicial para los Knicks, porque en realidad no estaba en ritmo de juego, y afortunadamente se tomó la decisión de sacarlo. Dolorosa, sí, por supuesto, porque es un jugador importante, pero la realidad es que, insisto, si no está al 100%, era mejor, como yo lo mencionaba en la previa, que no jugara. El intento se hizo, las cosas no salieron bien y bueno, no volvió al partido entonces OG Anunoby. Los Knicks en algún punto todavía lograron acercarse a 2 puntos, pero después de todo eso vino una racha, la primera de las rachas importantes de este equipo de los Pacers, que fue de 16 a 6, se fueron al frente por 12 puntos cuando quedaban 2 minutos por jugar. En algún momento todavía dentro de ese mismo primer periodo se fueron al frente por 15, pero los Knicks estaban abajo por 12 al final de ese primer periodo. Y vamos a revisar lo que les mencionaba. Los Knicks no estaban tirando mal de campo. Un 49% no es nada despreciable. 11 de 24 y 4 de 9 en triples. Sin embargo, los Pacers tenían un 76% de efectividad, 16 de 21 y 7 de 9 en triples. Ahí está claramente cómo empezó a marcarse la tendencia de este partido, y como yo les decía, se esperaba, sí, que los Knicks en algún momento pudieran reaccionar, pero más importante, que los Pacers bajaran ese ritmo, y la realidad es que no pasó de esa manera. Con un porcentaje de efectividad tan alto, ya la verdad es que el tema de la estadística de los rebotes pues queda de fuera, porque no hay rebotes. Si no está fallando el equipo rival, no hay cómo bajar esas tablas para poder empezar tu ofensiva. Sin embargo, bueno, estaba muy parejo, 7 para los Knicks, 8 para los Pacers. En rebotes ofensivos, los Knicks tenían 3, habían conseguido 6 puntos de esos 6 rebotes ofensivos, mientras que un solo rebote ofensivo sin puntos para los Pacers. Pérdidas de balón, los Knicks no habían entregado uno solo y los Pacers solamente uno, pero no les había costado tampoco puntos en contra. En ese primer periodo, Donte DiVincenzo, que tuvo un extraordinario partido, tuvo 12 puntos, 3 triples. Jalen Brunson solamente 6 puntos, 5 asistencias, y los 5 puntos de OG Anunoby que les mencionaba fueron lo más destacable a la ofensiva de los Knicks. Por el otro lado, Tyrese Haliburton empezó el partido encendido y así se mantuvo en realidad. Tuvo 14 puntos en esos primeros 12 minutos, 4 triples. Pascal Siakam tenía 11 puntos y Turner y Nembhard tenían 5.
Para el segundo periodo, la verdad es que otra vez vino una racha importante de los Pacers, fue de 13 puntos a 3, se fueron al frente por 22 puntos y ahí fue donde prácticamente se marcó la tendencia final de este partido, porque los Knicks después de eso ya nunca pudieron realmente entrar en un ritmo tan positivo. Hubo un momento en el tercer periodo donde parecía que podían regresar y ahorita llegaré a eso, pero la verdad es que ahí los Pacers estaban marcando la tendencia. ¿Y por qué les digo que marcaban la tendencia? Porque los Knicks sí encontraron ciertos momentos, 2 o 3 posesiones de manera consecutiva donde lograban detener a los Pacers y ellos encestaban, se acercaban, pero después venían otra vez los errores o la efectividad, la mano caliente de los Pacers que cerraba cualquier puerta que los Knicks estaban intentando abrir en ese momento. Esa fue la situación y en ese segundo periodo el mejor jugador de los Knicks, de hecho el que mantuvo al equipo todavía ahí cerca, fue Alec Burks, un jugador que, como yo se los había mencionado en reportes postpartido previos, ha tenido una muy buena serie en contra de los Pacers a partir de que le dieron minutos por todas las lesiones. La verdad es que ha respondido. Creo yo que fue el mejor lapso de esta segunda etapa de Alec Burks con los Knicks. Tenía 11 puntos y, como les decía, básicamente él fue el que impidió que esta desventaja fuera todavía más amplia para los Knicks, que lograron después acercarse hasta 14 puntos, pero al medio tiempo estaban abajo por 15. Y en lo que corresponde a las estadísticas del medio tiempo, de nueva cuenta vamos a revisar porque, les decía, de manera global, los primeros 2 periodos, los Knicks 46%, que repito, sigue siendo algo no ideal, pero sí muy destacable, muy rescatable, porque estás muy cerca del 50% y eso no es en verdad nada negativo. 20 de 43, pero ya de manera global fueron 4 de 14 en triples. También uno de los aspectos que yo he mencionado previamente es este exceso de triples. Cuando las cosas no te están saliendo bien, intentas venir de atrás a través de los triples. Si tienes la mano caliente te funciona, pero si estás viendo que no, entonces tienes que intentar cosas diferentes, porque si no estás dejando tiros que no están cayendo, poca probabilidad de rebote, y con un equipo que corre muy bien la duela y que le gusta encestar en los primeros segundos de su posesión, pues le abres la puerta para que en efecto los Pacers se extiendan en esa ventaja. Y por otro lado, lo que les mencionaba, los Pacers 80% de efectividad al medio tiempo, una verdadera locura, y tenían 8 triples también, 8 de 12 en triples. Básicamente, repito, es por donde pasó toda la situación. Les decía, el tema de los rebotes realmente ya no era tan importante, pero también la estaban ganando los Pacers 14-21, rebotes ofensivos 4 para los Knicks, 8 puntos a raíz de eso, los Pacers 2 rebotes ofensivos y 5 puntos. Pérdidas de balón en realidad habían sido pocas para los Knicks, 2 que se convirtieron en 4 puntos, habían sido más para los Pacers, 7 que se convirtieron en 8 puntos. En puntos en la pintura, 24 puntos para los dos, y puntos desde la banca muy parejos en realidad, 20 para los Knicks, 15 para los Pacers. Alec Burks se convirtió solamente en ese segundo periodo en el mejor anotador de los Knicks en la primera mitad. Tuvo 14 puntos, todos, insisto, en ese segundo periodo. Donte DiVincenzo también tenía 14 puntos al medio tiempo, 3 triples, Jalen Brunson 12 puntos y 8 asistencias. Pero del otro lado, la efectividad de los Pacers era realmente importante. Tenían 16 puntos Tyrese Haliburton, 15 Pascal Siakam, 10 Miles Turner, y Aaron Nemhart tenía 9 puntos. Las cosas estaban complicadas, pero los Knicks estaban abajo por 15. Realmente no es algo de lo cual no los hubiéramos visto regresar antes en la temporada. Hemos visto o vimos partidos a lo largo de este año en donde los Knicks, con desventajas así, encontraban el ritmo, encontraban el momento, calentaban la mano y podían venir de atrás. Y ese momento ocurrió también en el tercer periodo, que lo iniciaron de manera extraordinaria. Fue un muy buen arranque, tuvieron una racha de 12 puntos contra 3, se pusieron solamente a 6 puntos en los primeros minutos de ese tercer periodo. Pero ahí es lo mismo que yo les mencionaba. Llegó el momento en el cual los Pacers se dieron cuenta que los Knicks estaban tratando de regresar, pidieron tiempo fuera, trataron de ejecutar mejor, corrieron varias jugadas bien diseñadas, planeadas desde la banca, y no solo las corrieron, sino las ejecutaron de manera extraordinaria, y por supuesto que les redituó en puntos. Con eso pararon prácticamente todo el momento que tenían los Knicks. Fue
podríamos decir, el momento en el Madison Square Garden de mayor algarabía. Todos los aficionados estaban de pie, estaban esperando ese momento en el que los Knicks pudieran empatar o incluso darle la vuelta al partido. Sin embargo, eso no sucedió. ¿Por qué no sucedió? Estos Knicks estaban, como les decía, a 6 puntos. Y en series consecutivas, en ofensivas consecutivas, primero un pase a la esquina para Deuce McBride, que tenía el triple, estaba abierto, no quiso ir, dudó. Sí, no había tenido el mejor periodo, no había tenido el mejor partido en realidad hasta ese momento, que no tuvo en realidad un gran partido, pero era uno de los tiros que cuando él está libre, los intenta. Ahí lo que notamos claramente es que no tenían la confianza, a pesar de que los Knicks tenían el momento. No lo intenta y después cuela hacia la pintura, le cierran muy bien el espacio, intenta pasar el balón, lo termina perdiendo y en el rompimiento puntos fáciles para los Pacers. Siguiente posesión de los Knicks, presión a Jalen Brunson, no viene la ayuda de manera adecuada, terminan robando el balón, otro rompimiento rápido y puntos otra vez para los Pacers. Ahí fue donde rápidamente se volvieron a separar, la racha se extendió, se pusieron al frente por 19 puntos. Porque ya no de manera consecutiva, pero también hacia el final de ese tercer periodo, vimos un par de errores adicionales que fueron pérdidas de balón. Una en donde los Knicks, cuando otra vez más o menos estaban intentando regresar, se pidió el tiempo fuera y no pudieron ni siquiera poner en juego el balón. Se consumieron los 5 segundos para que sacaran la bola, le entregaron el balón entonces a los Pacers, que sacaron puntos. Y un poco más adelante, un par de ofensivas posteriores, intentaron sacar el balón, pero Isaiah Hartenstein presionó ese pase a Jalen Brunson cuando tenía del lado izquierdo solo a Donte DiVincenzo y a Josh Hart. Intentó, o forzó mejor dicho, que el balón cayera en manos de Jalen Brunson. Perdieron el balón otra vez los Knicks y de nueva cuenta fueron puntos para los Pacers. Así es que esas 4 pérdidas ejemplifican muy bien en realidad lo que pasó a lo largo del partido con este equipo de los Knicks y por qué ya no pudieron después tener una racha que les permitiera acercarse. Ahí fue lo más que estuvieron cerca en toda la segunda mitad, en el resto del partido, porque después de eso otra vez reaccionaron los Pacers, se apoderaron del encuentro y ya no lo dejaron ir nunca más. Los Knicks al final del tercer periodo estaban abajo por 17 puntos. Otra vez el tema del porcentaje de efectividad, 43 para los Knicks, 10 de 23, 5 de 11 en triples, pero los Pacers, a pesar de que sí bajaron, estaban tirando en ese tercer periodo para un 59%, que todavía es verdaderamente extraordinario. 13 de 22 y 3 de 7 en triples. Solamente en ese periodo los rebotes para los Knicks eran 12 a 11, rebotes ofensivos 3 para los Knicks, 4 puntos, 3 para los Pacers, 1 punto salió de ahí. De lo que les mencionaba, pérdidas de balón, 4 para los Knicks, se convirtieron en 10 puntos en contra. Y todos después de ese momento que habían alcanzado, donde parecía que podían darle la vuelta al partido. Literalmente le regresaron el momento del juego a los Pacers y ya no hubo absolutamente nada más que hacer. Puntos en la pintura en ese periodo, 10 para los Knicks, 12 para los Pacers y puntos desde la banca, 9 para los Knicks, 7 para los Pacers. Pero todavía lo peor estaba por venir. Y no me refiero a lo peor hablando de la derrota o de la diferencia de puntos. Me refiero a lo peor porque en ese tercer periodo hubo un momento en donde Jalen Brunson, en uno de esos balones perdidos específicamente, en el segundo que les mencionaba, intenta regresar para robarle la bola a Tyrese Haliburton. No alcanza a tocar el balón, su mano sigue su movimiento, su impulso, y termina pegando en la rodilla de Tyrese Haliburton. Y ahí, en ese momento, no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Lo vimos salir después y hacia el inicio del último periodo los Knicks anunciaron que en esa jugada Jalen Brunson se lesionó, se fracturó la muñeca o la mano izquierda, de tal forma que no pudo regresar al partido. Y si teníamos ya la lesión solamente en playoffs de Mitchell Robinson, de Bojan Bogdanovic, también la de OG Anunoby, la baja la de Josh Hart, que si bien jugó, sabíamos que no estaba al 100%. Y si luego le agregamos también en el momento clave del partido la lesión del mejor jugador de los Knicks,
que es Jalen Brunson. La realidad es que ahí nos dimos cuenta que ya no había ningún tipo de esperanza, que solamente un verdadero milagro podría haber cambiado las cosas. Jalen Brunson entonces ahora habrá que esperar para saber qué tan grave es esta lesión, porque independientemente de que hoy ya los Knicks perdieron y que no avanzan y que se acaba la temporada, tenemos que esperar también el reporte de qué tan grave es, si va a requerir cirugía y cuánto tiempo va a estar fuera, porque eso podría incluso poner en juego el inicio de la temporada para Jalen Brunson. Así es que esa es una noticia que hay que estar al pendiente para ver qué es lo que sucede, pero en lo que corresponde a este partido, ahí fue prácticamente donde nos dimos cuenta que ya pasara lo que pasara, solamente un milagro podría hacer que los Knicks realmente terminaran ganando ese partido. A pesar de eso, todavía tuvieron otro pequeño momento de brillo en donde consiguieron una racha de 7 puntos contra 0, se pusieron a 13 puntos con 6 minutos y medio por jugar, fueron 5 puntos de Alec Burks, un par de puntos por parte de Deuce McBride, pero hasta ahí se acabó la historia, ya no hubo más respuesta porque de nueva cuenta los Pacers volvieron a ejecutar, volvieron a cambiar el ritmo, mantuvieron esa ventaja, los Knicks siguieron cometiendo errores, se veía la falta de confianza, prácticamente la misma historia del partido se repitió en esos últimos minutos y los Pacers terminaron ganando este encuentro. Como les decía, un encuentro que fue realmente dominado por los Pacers prácticamente de principio a fin. Terminaron con un 67% de efectividad en tiros de campo y un 55% de efectividad en tiros de 3. Verdaderamente una locura. Y otro de los aspectos importantes también que yo se los mencionaba, se veía claramente cómo ellos estaban trabajando más en equipo porque estaban pasando el balón. Fueron 33 asistencias en 53 canastas. Más del 50% de sus canastas vinieron precedidas de una asistencia y eso la realidad es que te pone en una posición más cercana a la victoria porque siempre estás tratando de encontrar a ese jugador que tiene un poco más de espacio libre o completamente libre para poder ejecutar la canasta. Y si a eso le agregamos ese buen porcentaje de efectividad, es la receta perfecta para la victoria, sin importar lo que tu rival haga. Partido extraordinario, como yo les mencionaba, de este equipo de los Pacers. Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores que terminaron en doble dígito en puntos. Tyrese Haliburton terminó con 26, con 20 terminaron Pascal Siakam y Nembhard, terminó con 19 puntos Aaron Nesmith, con 17 Miles Turner y con 12 puntos TJ McConnell, un jugador que vino desde la banca. Por el otro lado, los Knicks, el jugador que destacó más a la ofensiva fue Donte DiVincenzo con 39 puntos, 9 triples por parte de Donte, extraordinaria actuación. No alcanzó, por supuesto, y también el renacer, como yo les mencionaba, de Alec Burks, 26 puntos, 8 de 8 en tiros libres, que eso es un aspecto muy importante, de lo cual los Knicks sufrieron a lo largo también de estos playoffs, y tiró para un 61% de efectividad, 8 de 13. Verdaderamente una gran actuación para él. Jalen Brunson se quedó con 17 puntos y Josh Hart con 10 puntos y 8 rebotes. Ya en realidad hablar más de estadísticas no tiene sentido porque las estadísticas más importantes están ya sobre la línea. El porcentaje de efectividad que tuvo este equipo de los Pacers fue lo que acabó con cualquier expectativa de los Knicks y los momentos de partido. Cuando los Knicks tuvieron el momento más importante en ese tercer periodo, empezaron a cometer errores, parecía que estaban más nerviosos de lo que era, de lo que se podía considerar, y más tomando en cuenta que todas las cosas les estaban saliendo bien en los últimos minutos. Esas 4 entregas de balón en ese pequeño lapso para volverle a dar una ventaja de más de 20 puntos a los Pacers, acabó con cualquier situación. Y luego, por supuesto, la lesión de Jalen Brunson, que ojo, repito, esa lesión de Jalen Brunson, esa fractura en la mano izquierda, se ocasionó en un balón perdido en el cual Jalen Brunson trató de regresar para evitar la canasta. Es decir, sí, si Jalen Brunson o si los Knicks no hubieran perdido ese balón, Jalen Brunson no se hubiera fracturado la mano, y eso sí es una realidad porque fue en esa jugada, en esa secuencia en específico. Pero hablar de eso, la verdad es que ya no tiene mucho sentido. Hoy tenemos que decir que los Knicks, en efecto,
están eliminados, no hay más, se van de vacaciones, los Pacers van a la final de la conferencia, pero ha sido una temporada extraordinaria. Josh Hart hoy salió por faltas y al final, o cuando iba caminando hacia afuera, hacia la banca, vimos cómo todos los aficionados en el Madison Square Garden se pusieron de pie y le aplaudieron por más de 1 minuto a Josh Hart. ¿Por qué a Josh Hart? Y yo se los he platicado en muchas ocasiones. Josh Hart es el corazón de este equipo, es el que pone la energía, es el que cuando está al 100% no hay nadie que sea o que tenga más intensidad en ambos lados del balón. Es un jugador que cambia los momentos de partido con un rebote, con un robo, con una forma importante o fuerte de ir a pelear un balón, a veces con triples, a veces con foul y cuenta. Es ese jugador, es ese corazón de este equipo. Sí, Jalen Brunson es el mejor jugador de este equipo, es el MVP de los Knicks. Por algo, al final de la temporada en la NBA terminó quinto en la votación para ser el jugador más valioso de toda la temporada. Pero lo que pone Josh Hart en la duela es algo que de verdad no tiene comparación. Por eso esa ovación. Y también al final, cuando Tom Thibodeau tomó la decisión ya de mandar a lo más profundo de la banca para que jugara los últimos minutos, todavía la gente, a pesar de que el partido estaba perdido, que la diferencia era muy amplia, seguían en el Madison Square Garden, se pusieron de pie para aplaudir, literalmente, ovacionar, agradecer a este equipo por todas las alegrías que le dieron a lo largo de la temporada. Eso es algo que no se veía muy comúnmente, porque regularmente cuando los Knicks terminaban perdiendo siempre había abucheos. Sabemos lo dura que es la afición allá en Nueva York, y hoy la verdad es que a pesar de la derrota, a pesar de que fue por una gran cantidad de puntos, saben que el equipo nunca dejó de pelear, a pesar de todas las lesiones que tenía. Es un equipo que tiene un gran futuro, está marcado a partir de ahora, y estos Knicks están listos para competir la próxima temporada. Se espera o se puede esperar que el próximo año puedan dar ese paso adicional. Son 2 años ya de manera consecutiva que llegan a las semifinales de la conferencia. El año pasado la perdieron contra el Heat en 6 partidos, este año en 7 en contra de los Pacers. Pero este año en específico la diferencia fueron las lesiones, porque para mí esto es así de simple. Con un OG Anunoby sano toda la serie, los Knicks quizá ni siquiera hubieran tenido que esperar a un 7º partido. Creo que lo hubieran podido sacar en 5 o en 6, porque él marca toda la diferencia del lado defensivo. Una de las cosas de las cuales más sufrieron estos Knicks en este partido y también en el anterior. Así es que, pues no queda más que agradecerles en realidad a los jugadores por haber dejado toda esa energía en cada uno de los partidos. Sí, es muy triste en realidad que no hayan podido avanzar, pero vemos el panorama general, y a pesar de que ahora sí, regresándonos a la temporada completa, los Knicks sufrieron muchísimas lesiones. Sufrieron la lesión de Mitchell Robinson, que lo tuvo fuera más de 50 partidos. Después sufrieron una lesión importante de Julius Randle, que ya no regresó después de se lesionó por ahí de finales del mes de enero y ya no pudo regresar. Al mismo tiempo se lesionó OG Anunoby. Y en ese momento los Knicks tuvieron una carga de trabajo en los jugadores titulares excesiva. Y a pesar de eso lograron sacar partidos, sacaron fuerza de donde parecía que ya no existía. Y de alguna manera, a pesar de todas las lesiones, lograron ser el segundo mejor equipo en toda la conferencia del Este. Lograron después eliminar a un equipo de los 76ers, que a pesar de que terminó séptimo, yo lo mencionaba, esos Sixers terminaron séptimos porque Joel Embiid estuvo lesionado gran parte del final de la temporada, pero si él se hubiera mantenido sano, era muy probable que esos Pacers pudieran estar peleando por las 3 o 4 mejores posiciones en la conferencia. Es decir, era un equipo muy peligroso, muy poderoso, y los Knicks lograron eliminarlos en 6 partidos a pesar de todo lo que sucedió en esa serie. Y pelearle al tú por tú a este equipo de los Pacers de Indiana, la mejor ofensiva de toda la NBA, con tantas lesiones, en verdad es un logro y es algo de lo cual se tiene que estar orgulloso si eres fan de este equipo de la Gran Manzana, y en general si eres fan del básquetbol, es uno de esos equipos que te daba gusto ver porque sabes que nunca iban a dejar de pelear sin importar la circunstancia, que literalmente tenían que sacarlos de la duela para que dejaran de pelear, y eso fue lo que sucedió por las lesiones. Así las cosas. Entonces termina lo que desde mi perspectiva, no sé cómo lo vean ustedes, ha sido una extraordinaria
temporada de los New York Knicks, la mejor desde mi particular punto de vista en más de 20 años, desde aquellas temporadas de los finales de los 90, principios de los 2000. Sí, hubo una etapa buena ahí a mitad con Carmelo Anthony, con Chandler, con Amar'e Stoudemire, donde también llegaron a los playoffs, pero la verdad es que no se veía esa química entre los jugadores y no se veía tampoco esa comunión con la afición. Hoy los aficionados en el Madison Square Garden y en todo Nueva York están realmente convencidos de que este equipo puede llegar mucho más lejos y que tienen las armas suficientes. Ahora vienen decisiones importantes a tomar, porque sabemos que no está Julius Randle, sí, que fue un jugador importante en la temporada, que ya ha ido varias veces, ha sido nombrado al Juego de Estrellas, pero no podemos dejar de lado que cuando él se lesionó, y no estoy diciendo que qué bueno que se lesionó, simplemente estoy poniendo las cosas sobre la mesa porque es importante que nos demos cuenta de esto. Cuando él se lesiona, y también OG Anunoby, es cuando meten a la rotación a Josh Hart y meten también a la rotación titular a Donte DiVincenzo. Y ahí es donde se generó esa química maravillosa que tuvo este equipo de los Knicks y por lo cual pudieron entrar en ese ritmo. Yo no sé qué va a pasar, porque Julius Randle sí es un jugador que puede aportar mucho, pero los Knicks necesitan poner un poste. Y vamos a ver también qué sucede con Isaiah Hartenstein. Seguramente le van a tener que dar un contrato millonario. Lo mismo que tiene Mitchell Robinson. No sé si van a tomar la decisión de deshacerse de alguno de ellos o los vayan a mantener. Con un OG Anunoby que va a ser agente libre, los Knicks tendrán que buscar un contrato, tendrán que pagarle bien también. Y es un jugador que va a necesitar estar sobre la duela. Ahí ya tenemos dos posiciones tomadas. No vas a sacar a Jalen Brunson, por supuesto. Y después, ¿a quién vas a sacar? Vas a sacar a Donte DiVincenzo, que es un jugador que ha demostrado tener la capacidad específicamente de explotar cuando se necesiten triples, o vas a sacar a Josh Hart, que es literalmente el corazón de este equipo y que nadie pone lo que él pone sobre la duela. Yo creo que probablemente los Knicks pudieran pensar en un cambio de estrategia en donde quizá veamos a Julius Randle venir de la banca. Esa podría ser una situación. Yo simplemente lo pongo sobre la mesa porque la realidad es que la química que vimos con los tres jugadores de Villanova sobre la duela hacia el final de la temporada fue algo que no vimos la temporada pasada ni esta temporada cuando estuvo Julius Randle. Será una decisión importante que se tenga que tomar. La pregunta ahora es, si van por ese camino, ¿Julius Randle va a aceptar ser un jugador que venga desde la banca? Son muchas cosas, de verdad. Hay mucho que tenemos que analizar a lo largo de la temporada baja de los Knicks, mucho tiempo todavía para platicarlo, ya se los estaré comentando yo más adelante en nuestro podcast de Reporte Knicks y pues veremos qué sucede. La verdad es que hoy, a pesar de una derrota que, insisto, sí es dolorosa porque había muchas expectativas, también sabemos que no se dio por falta de capacidad, sino ya por falta de piernas y también por falta de jugadores sanos. Terminamos esta temporada, una gran temporada, tristes, pero con una esperanza muy alta hacia lo que puede venir en el futuro, pero mucho tendrá que depender de qué suceda en esta temporada baja, cuáles sean los cambios que requieran hacer los Knicks, pero también una realidad que es importante mencionar es que en los últimos años han demostrado ser pacientes y han demostrado desde la gerencia, desde Leon Rose y también Tom Thibodeau, Wild West también lo ha demostrado junto con ellos, han tomado las decisiones adecuadas. No se precipitaron cuando le pusieron el Jazz de Utah sobre la mesa a Donovan Mitchell para que lo contrataran, para que hicieran ese canje por demasiadas selecciones de draft y también por muchas otras cosas que estaban ellos pidiendo. Fueron pacientes. Contrataron a Jalen Brunson sabiendo la capacidad que él tenía. Quizás sí, en efecto, no estaban esperando que tuviera el impacto que tuvo, pero al final fue una buena decisión. El canje también la temporada pasada de Cam Reddish para traer a Josh Hart, una decisión extraordinaria. La adición también, por supuesto, de Isaiah Hartenstein hace un par de temporadas. Lo de Donte DiVincenzo en el receso de temporada pasada. O sea, han tomado las decisiones correctas y es por eso que hoy están en el lugar en el que se encuentran, con muchas expectativas y con un futuro promisorio. Si mantienen ese mismo ritmo de tomar las decisiones adecuadas, entonces en verdad estos Knicks no están solo con la expectativa de tener una buena temporada el próximo año, sino mantenerlo por un largo lapso de tiempo y en verdad con posibilidades de en un periodo no tan largo de tiempo
aspirar a ser campeones de la NBA. Sí, estoy hablando de eso, de levantar otra vez, por primera vez desde hace más de 50 años, el trofeo Larry O'Brien. Veremos qué sucede, es mucho todavía que se tiene que analizar, pero sí, los Knicks están en el camino correcto, no importa lo que haya pasado ni cómo terminó esta temporada, las cosas se están haciendo bien y mientras lo sigan manteniendo de esa manera, hay mucho, pero mucho de verdad bueno por venir en la Gran Manzana. No me queda más que agradecerles a todos ustedes que me hayan acompañado en este reporte postpartido, que es el último de esta temporada. Están al pendiente de las redes sociales, por supuesto, de aquí en Twitter, de Oscar Pérez Reporte Knicks, también en Facebook, también, por supuesto, algún video que quieran ver que sea previo, lo tenemos todo allá en Reporte Knicks en YouTube, y tanto en Spotify como en Apple Podcast están cada uno de los valga la redundancia, los podcasts que se graban a lo largo de toda la temporada. Y esperen, por supuesto, no mañana, seguramente de aquí al próximo lunes, para que traerles yo ese podcast de cierre de temporada de los Knicks con la evaluación global y lo que podemos esperar hacia la siguiente temporada. De verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado. Soy Oscar Pérez y que pasen todos un extraordinario domingo. Disfruten lo que resta de la temporada. Hoy viene un juego 7 también muy bueno entre los Nuggets y los Timberwolves, que para mí, y aquí lo dejo simplemente, el que gane esa serie va a ser el campeón de la NBA. Muchísimas gracias. Que tengan extraordinario domingo.